Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos de la iglesia La Cueva de Aulán, ¿sí? Tenemos cultos en Fleming 21:30 los días sábados y miércoles de 7:30 en adelante. Están bien invitados para el que quiera. Está abierta la puerta de la iglesia, ¿sí? Vamos a compartir la palabra. El hermano Emma trajo, ¿sí? Y estamos con el hermano Diego, con el hermano José, el hermano Matías, Emma, el predicador, y yo me llamo Diego. Vamos a arrancar orando a Dios para que sea Él en medio de nosotros. Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, papá. Te pido, Espíritu Santo de Dios, Señor, que tú estés en este lugar, Señor, como siempre lo has hecho, papá. Padre, hoy vamos a compartir tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo dio, Señor, a esta iglesia. Padre, damos por comienzo, Señor, y que seas tú tomando el control y el dominio de nuestra mente y aún de nuestro hablar. Padre, te entronamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Santo Rey. Bueno, hermano, vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3. Y bueno, leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Señor. Bueno, esta semana estuve en el trabajo, en la peluquería donde yo trabajo, y en medio de un proceso del día en el que yo estaba cortándole a un cliente, se me vino esta palabra a la mente mientras le estaba predicando de Dios. Y Dios, gracias a Él nos habló, y yo creo que esta palabra es una palabra que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, sobre todo para las personas que nos están escuchando. Y bueno, yo quiero repasar un poco lo que dice la palabra, lo que de mi parte pude discernir de la palabra. Los hermanos obviamente todos van a discernir también de su parte, no todos tenemos el mismo discernimiento a través de la palabra. Y bueno, y estaría bueno obviamente que cada uno de nosotros podamos compartir algo nuevo, y que Dios nos puede ir revelando a cada uno a través de lo que Él nos dice, ¿no? En una parte de la palabra dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Estamos hablando de una mujer que estaba en pecado, una mujer que estaba sucia para la vista de los demás. Muchas veces nosotros nos sentimos así, muchas veces nosotros nos sentimos culpables. Mientras yo hablaba en la peluquería con este cliente me decía eso, que él se sentía quizás culpable, y por esa razón él no iba a la iglesia. Muchas personas les pasa eso de no poder ir a la iglesia porque se sienten culpables, porque tienen un sentimiento de culpa de todo lo que han hecho. Aún nosotros, el hermano Leo sabe que él es un testimonio vivo de lo que ha hecho Dios con su vida, así con Diego, así con José, así con Mati. Personas que Dios nos encontró en un momento que quizás hasta nos trabajó, nos transformó. Muchas veces la culpa también no solamente viene por nuestra propia conciencia, sino también por cómo nos señalan las demás personas, cómo nos señalan los demás, cómo hay gente alrededor nuestro que está para condenarnos más aún, o decirnos el por qué vos vas a ir a la iglesia, si mirá lo que hiciste, o mirá lo que haces, o mirá cómo te comportás, vos crees que Dios te va a perdonar después de hacer todo eso. Y están constantemente recalcando el pasado que está en tu vida, el pasado que
que viene y te golpea y te dice que ya no hay otra oportunidad, que ya Dios no va a perdonar eso que hiciste. Entonces, bueno, Dios nos hablaba, me hablaba en esta palabra, por lo menos a mí, que primero y principal dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Lo primero que van a hacer las personas que están alrededor tuyo, las personas que quieren criticarte por lo que haces o quieren impedir, sobre todo el llamado que tenés con Dios en la iglesia, es ponerte en medio, es señalarte, es mostrar cada una de tus acusaciones. Y bueno, la palabra sigue, dice: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Al único que le sorprende tu pecado, tus fallas, va a ser al hombre, pero a Dios nunca le va a sorprender eso. A Dios ya sabe cuáles son tus pecados, cuáles son tus fallas, cuáles son tus errores, pero a Él nunca le va a sorprender eso. Él no tiene tiempo para estar fijándote en cuáles fueron tus pecados. Él lo único que se enfoca es en que vengas a la iglesia y lo conozcas y pidas solamente el arrepentimiento de todo corazón. Busque de Él. Exactamente. El que siempre juzga y acusa es el diablo, ¿no? Y usa diferentes cosas. Pueden ser familiares, amigos. Siempre van a estar viendo, digamos, la paja en el ojo ajeno sin ver la vida que tiene uno, ¿no? Eso pasa a cada uno de nosotros en lo cotidiano en general. Quizás en el trabajo, en la familia, que por ahí estamos viendo, aquel mirá está haciendo aquello, aquel está haciendo lo otro. Y lo que estamos haciendo es acusar y condenar a esa persona cuando uno mismo es pecador, cuando uno mismo está pecando. Entonces lo que hizo Jesús ahí fue algo tremendo, porque con dos palabras los sacó a todos. Exactamente. Nosotros por ahí en humano, en el mundo, ¿qué hubiésemos hecho para defender a la mujer? Hubiésemos querido pelear o contender contra esa gente que vino a atacar a esa mujer. Y sin embargo, Jesús lo que hizo ahí con un par de palabras hizo que todo se fuera. Exactamente. Entonces la palabra dice: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A mí lo que me da a entender este momento, me pongo a pensar en ese momento en el que Jesús está con la mujer y está viendo esta situación, ¿no? Donde hay personas que están acusándola. Si ustedes se fijan, él se inclina hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Él en ningún momento se puso a darle importancia a lo que decían los demás. Porque Dios no tiene tiempo para ver a las personas que te están acusando, para ver cuál es tu pecado. Él solamente tiene tiempo para otras cosas. Bien, hermano, bueno, voy a tomar algo que dijo el hermano sobre los fariseos, ¿sí? Los fariseos pueden ser esas personas del mundo, aún la propia familia, ¿sí? Lo que cuando uno está mal, lo primero que hace es ensuciarte o te lleva delante de alguien a mostrar lo mal que te estás comportando en la vida o los errores que estás teniendo, ¿sí? Primeramente te lo saca a luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros conocemos a Cristo, somos personas que tienen muchos errores en la vida. Tenemos, en mi caso, problemas de droga, ¿sí? Y cuando yo arranqué el camino de Dios, obviamente que tuve mis bajas y mi alta, por no entender la palabra porque era nuevo, ¿sí? Porque yo no entendía, porque no buscaba a Dios como me enseñaban, eso me llevó a apartarme de Dios, ¿sí? Y esas personas, en vez de ayudarme en mi familia, que era mi entorno, que yo lo tomo como los fariseos, me señalaban: necesitas ser cristiano, no vas a cambiar. Pero la iglesia no tiene la culpa la tiene uno. En vez de ayudarte, viene y te sigue pisando, es decir, no cambias más, sos el mismo drogadito, ¿para qué vas a la iglesia? En vez de ayudarte, te señala. Entonces yo tomaba por esa parte, sí, mi testimonio, eso me afectó mucho. Pero por más que me hayan presentado delante de Jesús, por más que me hayan dicho no vayas a la iglesia porque sos el mismo, yo le creí a Jesús y fui a sus pies, sucio como estaba, en pecado, y él lo que hizo, juzgó a lo que me estaban señalando, no me juzgó a mí, porque entendió de que yo tenía que seguir su camino, de que yo tenía que creerle a él, no a lo que me estaban juzgando. Por eso mismo, yo creo que si muchas veces nos señalaron y no nos creyeron en el cambio que queremos hacer, no nos tenemos que frustrar.
si conocimos a Jesús, tenemos que tratar de conocernos más y enamorarnos de Él, porque lo que nos lleva a cambiar realmente la vida o los errores o ese dolor de que nos está afectando es Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, no sé, te voy a pasar. Bueno, hermano, yo me presento, soy Matías. Bueno, vamos a leer de acuerdo, aquí estamos los hermanos, y voy a seguir el versículo número 4. Y dice: y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Voy a seguir con este versículo solo. Asimismo, como el hermano estaba compartiendo, Leo, recién, que muchas veces o el mundo o las personas que te conocen te pueden llegar a juzgar porque te conocen, saben que no somos dignos de nada, pero gracias a Dios que vino Jesús a la tierra y nos limpió con su sangre y a la vez nos enseña a través de su palabra que arrepintiéndonos de corazón y siguiendo su camino podemos seguir adelante. Y acá la palabra dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En este momento se me viene un discernimiento, pero es más que nada una enseñanza de mi pastor, que una vez me enseñó, predicando o en estudio, que dice que aún así los mismos fariseos, los religiosos, cuando le dicen a Jesús, a nuestro maestro, a nuestro rey, cuando es sorprendido en el acto mismo de adulterio, uno viaja a ese momento, imagínese, para el discernimiento, para estar ahí en esa palabra, que cuando la sorprendieron en el acto mismo de adulterio, te lleva a que ellos mismos estaban viendo esa ocasión, ese momento, esa circunstancia, lo que estaba sucediendo, y sabemos que la mujer adúltera era prostituta, pero era un trabajo, un oficio para ella. Y a la vez, los mismos fariseos, los mismos religiosos, estaban viendo cómo ella estaba en el mismo acto de adulterio. Y aún así, en ese momento, ellos condenándola delante de Jesús o tentando a Jesús para ver cómo respondía a él, aún así ellos estaban en esa misma ocasión pecando dentro de su mente o viendo eso, y sin embargo fueron a acusarla delante de nuestro Señor. Y sabemos que el único acusador es el diablo. Así que no sirve de nada saber mucho la palabra, o ser religioso, o ir a la iglesia y no esforzarse por aprender, por ser humilde, por entender la palabra y ser guiado por Jesús. La única base es Jesús. Así que hay que ser humilde, aprender y corregir todo lo que tengamos de malo. Aún así, yo en mi vida hice muchas cosas malas, pero no queriendo, sino de no saber, de la inocencia que tenía, o me golpeaba contra una pared, bueno, agarraba este camino, me golpeaba con otra pared y así. Pero el único camino es Cristo, nada más que eso, hermano. Sí, hermano, sí. Bienvenido, pastor, que venga el pastor Luis. Un aplauso ahí para el pastor. Bien. Muy bien, la bendiga, hermano. Para mí es tremendo lo que están hablando. Se me venía algo que por ahí sume mucho a esta charla. Cuando ellos vienen y le presentan la mujer a Cristo, tenemos que entrar en el tiempo de Dios, de lo que pasaba. Gente que había sido enseñada bajo la ley. Ellos no es que vienen y la acusan con una falsedad. Ellos venían con lo que conocían. Ellos vienen y le dicen, la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban declarando. Ellos todavía no sabían quién estaba delante de ellos. Estaban viviendo bajo la ley. Y bajo la ley era acusarla, era apedrearla, era matarla. Es lo que la ley decía. Pero no sabían que estaban parados delante de quién. De la gracia. La ley te condena, mas la gracia te liberta. Amén. Ellos no es que se basaban en eso. Por eso Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque sabía que esos hombres que vivían bajo la ley, también bajo la misma ley iban a ser condenados. Porque no habían conocido la misericordia. Porque hasta la llegada de Cristo y aún hasta la muerte en la cruz,
todavía eran regidos por la ley. Y la ley decía eso, pero Dios había decidido que el tiempo de ley estaba terminando y que tenía que entrar el tiempo de la gracia. Y qué mejor demostración que esta, que una mujer que merecía morir porque había sido hallada, como decían ellos, más allá de la acusación que ellos mismos terminan considerando, como decían los hermanos acá, que habían visto todo ahí, ninguno se había perdido en la primera fila, estaban todos ahí con ella. Jesús sabía que aún ellos habían adulterado en su corazón con ella, pero bueno, como todos habían adulterado, había que haber un culpable y este era ella. Había que condenarla a ella, ellos no se iban a hacer cargo. Pero no sabían que la gracia estaba preparada para la vida de esa persona. Como decía el hermano Leo hoy, por ahí el mundo te va a querer acusar, pero la gracia te va a levantar. Porque si nosotros viviéramos en un tiempo de ley, como decía el hermano Emma hoy, no tendríamos que estar vivos, tendríamos que estar muertos. Por eso le damos gracias que el mundo nos acusó tanto con la ley, porque ¿quién no conoce a Dios? El famoso Dios te va a castigar, Dios te está viendo, porque todavía ellos no conocen la gracia. Pero nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, hoy venimos, por eso armamos esta charla, porque todos los que estamos acá fuimos recibidos por la gracia, fuimos recibidos por Cristo. Y por eso es lo que hablamos hoy. Hoy nos sentíamos como esa mujer, porque si ella decía, no, yo soy prostituta, pero acá el hermano decía, yo era drogadicto. El otro hermano podía decir, yo estaba preso. Otro podía decir, yo soy alcohólico. Todos venimos acusados por la ley del mundo. Este no cambia más. Este va a ser drogadicto toda la vida, va a ser alcohólico toda la vida. Pero de repente el mismo mundo, como no encontrás solución en esa ley, te arrastra a llegar a la gracia. Y por eso viste que dice, vos tenés que ir a la iglesia, vos tenés que cambiar. Y ahí cuando vos decís, llegaste a la iglesia y decís, gracias a los fariseos, llegué a la iglesia y hoy encontré la gracia y por medio de esa gracia hoy te estamos hablando. Amén.